Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según el horario en que se enganchen a esta nueva emisión, a este nuevo capítulo de Di la Verdad Roja. Como verán, nos tomamos un breve receso para recargar las pilas y volver a encontrarnos en estas conversaciones en donde tocamos los temas de la coyuntura política nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores, desde una perspectiva revolucionaria que es la que levantamos nosotros desde la Fuerza 18 de Octubre. Hoy nos vamos a ocupar de la reforma previsional que se está cocinando entre el gobierno, el oficialismo y la derecha representada por Chile Vamos. Eh, Recordemos sucintamente que estamos hablando de un gobierno que llega a la moneda diciendo que, bueno, haciendo una crítica a las FP, prometiendo que iba a tratar de salir de este sistema de captura de las cotizaciones de los trabajadores para ir a financiar el sistema financiero, valga la redundancia, y proponiendo una reforma que en definitiva, o reformas que en definitiva iban a herir, al menos de muerte, a este sistema previsional totalmente privatizado, instaurado por la dictadura de Pinochet. Y bueno, llegamos a este punto con una reforma que dista mucho de esa promesa que estaba de campaña y que estaba contemplada en el programa de gobierno de esta coalición gobernante liderada por Gabriel Boric. Entonces, nosotros queremos hacer una consideración de qué es lo que se está cocinando, porque la presentación del problema no, o sea, es interesada obviamente por quienes la están llevando adelante y nosotros tenemos cosas que decir al respecto y también invitamos a quienes miran nuestros programas, le llegan nuestros artículos, nuestras notas, que nos hagan llegar sus apreciaciones al respecto. Bueno, estamos en la presencia del compañero Claudio. Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Todo bien por acá? Bueno, y el compañero Diego, o más conocido en la Victoria como Rogelio, ¿cómo estás, compañero? Muy bien, compañero. Bueno, un gusto. Bueno, entonces empecemos más o menos a despejar de qué estamos hablando. Claudio, ¿nos podés tirar así como las postas para entender de qué va esta reforma previsional? Dale, sí. Hablemos de grandes números. Mira, esta reforma lo que plantea es que la patronal, el empleador, que hoy día aporta un 1,5%, pase, se aumente a un 7%, aportando en total entonces un 8,5%. De ese número es importante el desglose y decir que el grueso de ese aporte patronal, un 4,5%, quedaría administrado por las AFP, o sea, iría a la cuenta de capitalización individual. Entonces allí, quizá adelantándome, decir una primera cosa: esta reforma no hiera a muerte el sistema de AFP, sino que estamos viendo que lo fortalece y que con el grueso del aumento del aporte de la patronal que plantea la reforma, el grueso de ese aumento, un 4,5%, va a las cuentas de capitalización individual. Eso significa que al mercado de capitales va a haber una inyección de 3.400 millones. Por lo tanto, ya vemos que las patronales y la burguesía celebra esta reforma. Y por otro lado está la situación del trabajador y la trabajadora. ¿En qué se va a traducir? Primero, en este ínfimo y escueto pilar solidario que es la PGU, pasaríamos a una PGU que hoy día está en 224.000 a 250.000 pesos. O sea, si ya comparamos ese valor con lo que es el sueldo mínimo en Chile, estamos muy lejos y claramente es una burla. Para un trabajador o trabajadora que cotice más de 25 años sin lagunas, estamos hablando de que recibirá un monto adicional de 2,5 UF, más o menos al valor de hoy día, 96.000 pesos, el que irá descendiendo 0,1 UF por año hasta los 20 años. O sea, además, el aumento que va a percibir el trabajador y trabajadora es ínfimo además. 96.000 pesos.
Por lo tanto, lo que el meollo, lo sustancial de esta reforma es financiar, es dar un flujo de oxígeno, de recursos al mercado financiero y no solucionar el problema del sistema de pensiones. Eso quisiera decir para iniciar esta conversación. Una aclaración, porque como en todos los medios hablan de un 7%, ese 8,5 tiene que ver con una cosa de invalidez que ya estaba de antes, Por un ¿no? aporte anterior. Claro, la patronal ya aportaba un 1,5 y con ese 7% se quedaría en total un 8,5. Ok, bueno, impresionante, ¿eh? Impresionante porque la presentación de esta reforma es como un gran avance, una reestructuración casi revolucionaria, te dicen desde el gobierno de la ministra Jara, del sistema de pensiones, y lo que estamos viendo es más de lo mismo, ¿no? Bueno, igual, a ver, compañero Diego, ¿alguna consideración al respecto? Compañero, por supuesto, más de una Si podés consideración. hablar fuerte, compa. Sí, más de una consideración en realidad. Creo que estamos frente, digamos, a una nueva escalada de abuso con el pueblo chileno. Lo diferente en esta situación, compañera, es que hay que destacar el papel fundamental que está jugando el Partido Comunista en esta legitimación de un sistema abusivo que tiene más de 40 años de existencia y que suma al pueblo jubilado en el hambre y la miseria. Y que lo haga el Partido Comunista como actor fundamental a través de su ministra Jara, nos está diciendo que desde la ultraderecha hasta la llamada ultraizquierda estuvieron de acuerdo en esta cosa. Voy a hacer un pequeño recuento histórico de lo que ha sido el Partido Comunista en unos 2 o 3 minutos, creo. El Partido Comunista nació, digamos, a la vida política y regimentada después de su estrategia de insurrección de masas. Una vez que pasó de esa etapa y fracasó, por supuesto, porque era una posición ultraizquierdista que no se condecía con el aplastamiento que había sufrido el pueblo chileno. Después de eso pasaron a la lucha por la exclusión. Yo creo que los chilenos tienen que acordarse. Tuvieron 20 o 30 años luchando contra la exclusión. ¿Qué lograron? Lograron entrar al sistema después y se les olvidó la exclusión. Es decir, la exclusión no era la exclusión del pueblo de las decisiones políticas y de sus derechos, era la exclusión de su participación en el sistema político como bomberos del sistema. Después de eso han pasado los aportes por mociones. Acuérdense que el Partido Comunista no firmó el acuerdo por la paz, pero prometió al pueblo que desde adentro presentaría mociones para seguir mejorando, digamos, la democracia republicana chilena. De eso no tenemos nada. En toda esta pasada del Partido Comunista ha apoyado todas las leyes de represión que han salido de este gobierno y las anteriores incluso de Piñera. Por ejemplo, el apoyo, la ley antimáscara, la ley antibarricada y otras cosas más. Yo creo que con esto, compañeros, corona, digamos, la actuación del Partido Comunista como un partido traidor, antitrabajadores y que se ha puesto, digamos, lisa y llanamente al lado del capital. Eso creo que debemos y de esto también son responsables, por supuesto, el resto de la izquierda nacional. Eso quería decir respecto de esto. Eh, Creo que el asunto, pasaré a un segundo plano después, el asunto digamos, de la posición de los sindicalistas de este país, que realmente es una vergüenza, compadre. O sea, se llamaron todos los tipos a silencio. Según el Medina, él mandó unas notas, digamos, a las federaciones y confederaciones y a la CUT y nadie le respondió para, digamos, iniciar un proceso de resistencia a esta ley.
Ahora, Mesina tampoco es de los muy, digamos, limpios en esta cosa, porque de alguna manera le dio la pasada al Partido Comunista en su organización y eso lo degeneró todo. Lo voy a dejar hasta ahí, compañero. Bueno, gracias, Diego. Es importante siempre tener presente el rol que juega el Partido Comunista, que ha jugado siempre y que sigue jugando y como que cada vez queda más en evidencia esto de bombero del sistema. En definitiva, nunca van a sacar los pies del plato y al contrario, tienen una función reaccionaria son una guardia pretoriana del sistema capitalista, en particular en el caso de Chile, el sistema capitalista reversionado en su versión neoliberal instaurado por la dictadura. Bueno, yo así específicamente en relación a esta reforma previsional, bueno, algunas consideraciones. Primero, reafirmar esto que decía Claudio en su primera intervención, más allá de los números, para que tengamos en cuenta grandes rasgos de qué estamos hablando, que esto no viene a ni a hacer una revolución del sistema, ni a herir de muerte, ni mucho menos. Esto es un reforzamiento del sistema de capitalización, es decir, de las AFP, y por eso, si uno recorre los medios, los diarios, las declaraciones públicas que han hecho desde el sistema financiero, desde las cámaras empresariales, desde las mismas AFP, han salido a celebrar porque, bueno, significa en los números que dio Claudio un fuerte, o sea, un nuevo flujo de capitales que van a ir a financiar justamente el crédito, el financiamiento a bajo costo que tienen los capitalistas en Chile. Entonces, al contrario, o sea, muy a contrapelo de lo que se planteó acá, así como pasó con las ISAPRES y bueno, con las fuerzas represivas, o sea, estamos ante una nueva arista de un reforzamiento del sistema heredado de la dictadura de Pinochet. Esto por un lado. Y acá, cuando uno ve las discusiones, el tono de la discusión que se da, porque obviamente los números son muy contundentes. Tenés un 14,5, o sea, de 10, las AFP van a pasar a administrar el 14,5 de los aportes jubilatorios, sean cotizaciones de los trabajadores y en este caso los aportes patronales. Y una cosa muy minúscula que va a pasar a ser una especie de seguro social. O sea, los números son muy contundentes. Acá no hay cómo disfrazar la cosa. Entonces, desde el sector del gobierno te dicen, bueno, no, lo importante es que vamos a mejorar las pensiones actuales. Bueno, otra mentira. En el mejor de los casos, como explicaba Claudio, en el mejor de los casos, reitero, eh, se va a recibir una suerte, o sea, 2,5 UF, que sería una suerte de 96 lucas o algo así. Eso estamos hablando del gran mejoramiento. Y con estos números, con esta reforma previsional, las 2/3 partes de los trabajadores pensionados igual van a seguir bajo la línea, o sea, cobrando menos del eh, salario mínimo. Y nosotros desde nuestra posición, o sea, esto no hace falta ni siquiera tener la misma posición que nosotros, o sea, de que levantamos desde nuestra organización, para darse cuenta que es una verdadera porquería que tampoco pueden justificar nueva entrega de aportes a las AFP diciendo que al menos se van a mejorar las pensiones actuales. Eso es una mentira. Ni hablar de la otra parte, de que estamos hablando de un supuesto gobierno feminista, que a esta altura eso ya es más un chiste que otra cosa, pero cómo castigan particularmente a las mujeres que supuestamente venían a mejorar la situación de las mujeres que por estar a cargo de las tareas de cuidado y todo lo que significa la doble opresión, terminaban teniendo menos aportes y por lo tanto tenían pensiones mucho más bajas. Bueno, la supuesta compensación de género
es una porquería que en definitiva consagra un aumento de la edad jubilatoria, porque si vos pretendés acceder a esa bonificación extra de género, tenés para la totalidad de ese bono, que también es una migaja, tenés que llegar a los 65 años. Si te jubilás a los 60, solo llegás al 0,5 o algo así. Si me equivoco en un número, en una cifra, Claudio me corregirá. Así que también ahí hay que sacarle la careta a este gobierno, porque esa es otra de las cosas por las que dicen, bueno, sí, no es lo que queríamos, pero por lo menos está esta compensación a las mujeres. Mentira, mentira. Es una migaja que solo se va a recibir así entera esa migaja si estás en los 65 años. O sea, te castiga y te condena a trabajar más, digamos, las mujeres que ya trabajamos más por la doble opresión. Bueno, eso para empezar. Y después la impostura de Jadwe, por ejemplo. Jadwe, que vive amenazando, que vive planteando disidencias, que salió a decir, no, esto así como está, conviene ni aprobar, retirar esto y decretar un aumento de las pensiones vía aumento financiado por los impuestos generales, que en definitiva, ojo, eso es lo que viene diciendo la burguesía hace mucho tiempo. Lo que dijo Jadwe es lo que viene diciendo la burguesía. Nosotros no nos toquen el sistema de capitalización individual, y si quieren aumentar algo, que se aumente vía impuestos generales, es decir, los impuestos que mayormente pagamos los trabajadores, porque tenemos un sistema impositivo absolutamente regresivo, es decir, que nosotros mismos nos financiemos las pensiones, que a ellos no se le toque su financiamiento a bajo costo que obtienen vía AFP. Así que bueno, eso para empezar a hacer algunas consideraciones. Yo, Yo, por lo yo quiero pronto, me voy a agregar ahí. callar. Claudio. Sí, algunas cosas. Mira, ¿qué esperamos también a futuro? Porque este sistema, primero, lo que ya todos sabemos, no es un sistema de pensiones, sino es un sistema de inversión lo que tenemos. Por lo tanto, estamos arrastrando los problemas que tiene estructuralmente el sistema de capitalización individual. Y ahí está, bueno, la diferencia en pensiones que se generan entre hombres y mujeres, las lagunas, que tampoco es algo que viene a subsanar el trabajo no registrado, que no aporta. Por lo tanto, ¿qué esperamos a futuro? Que cuando se vuelva a poner en jaque, y si no sale nunca de jaque también este sistema de pensiones, sea financiado por qué, lo que decía ahí la compañera, renta general. Y eso es importante de advertir, porque plantear eso significa meter una vez más la mano en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. O sea, este aumento en el aporte patronal no resuelve ninguna de las cosas que estructuralmente este sistema genera y por las cuales nosotros rechazamos. Por lo tanto, va a estirar el chicle. Por lo tanto, ¿qué va a pasar cuando se vuelva a poner en jaque que tenemos esta diferencia entre pensiones de hombres y mujeres, que las grandes lagunas hacen que la tasa de reemplazo sea bajísima, que el trabajo no registrado, esos trabajadores además pueden acceder a esa PGU que decíamos en esta nueva estructura, 250.000 pesos? Financiar entonces, darle oxígeno a este sistema por medio de rentas generales, y eso significa que nosotros mismos estemos dándole supervivencia a un sistema que nosotros rechazamos, porque da pensiones de miseria, y eso es importante recalcar, no es un sistema que esté pensado en dar pensiones, sino es un sistema que está pensado en alimentar el mercado financiero, la especulación y las inversiones. No, exactamente como decía Claudio, cuando dicen este sistema fracasó porque no da buenas pensiones, bueno, no fracasó porque nunca fue pensado para dar buenas pensiones. Como dinamizador del mercado de capitales ha sido un éxito, pero bueno, lo que pasa que justamente eso es lo que nosotros impugnamos, entendiendo a la jubilación, a las pensiones como un salario diferido. Y por eso es que tiene que tener relación con lo que gana un trabajador en actividad, ¿no? Hablando de un trabajador con derecho, bueno, también el problema de la precarización y todas esas consideraciones esas situaciones que
han ido avanzando luego de conquistas históricas, de convenios laborales, etcétera. Bueno, en las últimas décadas hubo un retroceso en esta materia que han afectado fuertemente el salario del trabajador en actividad y por supuesto que esto tiene repercusiones en las jubilaciones y pensiones. Bueno, ahora, Diego, Mm. ahí te damos la palabra si querés apuntar algo más. Sí, en realidad, compañera, quiero apuntar algo más, digamos, al llamado a Luego tenés que silencio, hablar más fuerte. al llamado a silencio que ha hecho la dirigencia sindical burocrática de este país. Es inconcebible que frente a un atentado como este, para los viejos que están jubilados y para los que van a jubilar en 40 años más, que no tengan nada que decir esta gente. O sea, están, digamos, ampliamente identificados como burócratas que no luchan por los trabajadores, no van a luchar y no han luchado. Se han encerrado en sus poltronas, digamos, cuidando su metro cuadrado. Pero es increíble, por ejemplo, la Central Única tiene el currículum más negro de la historia de Chile, porque hace poco tuvieron la patudez de llamar al gobierno a mejorarle el estado de vida a los pacos, digamos, en el 1 de mayo. Pero lo más indignante es que en este país hay unos burócratas sindicales asentados por el Estado, que son las 14, 15 organizaciones del sector público, que entre paréntesis, digamos, limitan los salarios de los trabajadores por su inmenso peso. Esos también están durmiendo. ¿Cuál es la salida, pues, compañeros? O sea, los trabajadores de Chile están indefensos frente a esta casta burocrática sindical corrupta que no ha tenido un segundo en 40 años de asomo de vergüenza. Yo creo que la salida de los trabajadores, o sea, ante este ataque tan desvergonzado de todo el sistema, incluidos los partidos de la centro izquierda, lo único que queda es llamar a los trabajadores a despertar y organizarse de manera independiente, clasista. Esta lucha solo la puede ganar el pueblo movilizado y los trabajadores tienen un papel fundamental en el rescate de un sindicalismo clasista que no ha existido en estos 40 años. Es la vergüenza más grande que puede sentir un proletario como nosotros al ver a sus dirigentes conciliando con el capital. Eso quiero decir nomás, compañero. Bueno, súper importante lo que dice Diego, porque en este contexto que están cocinando una reforma ultra reaccionaria, lo que hay que apelar es a la movilización independiente, porque también he escuchado a personeros del Partido Comunista tratar de usar a la movilización como un furgón de cola de sus negocios para reforzar sus negociaciones con la derecha. No sé si vieron es que intentaron volantear, o ¿cómo le dicen? No me acuerdo cómo es la expresión chilena de hacer volanteos, de llamar a la movilización social para tratar de estar en mejores condiciones para negociar estas negociaciones de mierda con la derecha. La movilización de los trabajadores, las trabajadoras tiene que ser una movilización independiente y bajo nuestros propios términos. Levantando, o sea, ¿qué nosotros, qué pensiones queremos? Salir a luchar por las pensiones que nos merecemos por toda una vida de trabajo, porque somos los que generamos la riqueza de este país y de todos los países. Entonces, ahí también el rol de los movimientos, los denominados movimientos sociales, el movimiento por que se terminen las AFP, el No Más AFP fue un gran movimiento que en su momento canalizó justamente toda la rabia por la gran estafa que significan las AFP, pero bueno, con el pasar de los años ha perdido su filo crítico y se ha ido adaptando o depositando expectativas particularmente en este último gobierno. Es parte de todo ese sector de denominados movimientos sociales, donde también está, por ejemplo, la Coordinadora 8M, Feminista 8M,
que depositaron expectativa en este gobierno, que bueno, vieron con buenos ojos, que llamaron a votarlo. Ojo, nosotros también llamamos a votar contra Kast en su momento, que en definitiva era votarlo a Boric, pero en ningún momento lo hicimos desde la posición de embellecer su programa político, sino todo lo contrario, haciendo una crítica de principio a fin de su programa político, que ni siquiera con eso cumplieron. No, 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 o sea, es redundante aclararlo, pero nunca, yo considero que nunca está de más decirlo igual, ni siquiera eso mínimo cumplieron, pero nosotros hemos criticado de principio a fin y siempre dijimos que la salida siempre estaba del lado de la organización independiente de los trabajadores, de la estructuración de sus propias herramientas políticas como los partidos para luchar eh, por nuestras reivindicaciones y también con la perspectiva de la lucha por el poder, ¿no? Del gobierno de los trabajadores. Así que este es un momento en que hay que tomar las calles, eh, hay que salir a luchar. Hay movilizaciones que se han ido realizando en distintos puntos del país, todavía con una participación muy acotada, porque bueno, no en vano han pasado estas décadas de desorganización, lo que ha generado un sindicalismo, un movimiento obrero sumamente atomizado y con el problema de que las organizaciones sindicales que quedaron en pie y que son un poco más grandes están completamente burocratizadas. Pero bueno, sobre esa realidad tenemos que accionar y tenemos que organizarnos los trabajadores y tomar las calles para conquistar las pensiones, las jubilaciones que nos merecemos, no en términos meritocráticos, digo merecemos, sino en términos de que somos los que generamos las riquezas y que las jubilaciones son el salario diferido. Claudio, te paso la palabra para que planteemos un poquito desde nuestra perspectiva qué salida, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a diferencia del resto, no estamos hablando de un sistema de reparto a secas, nosotros tenemos un planteamiento distinto, así que bueno, ahí si nos podés contar. Y sí, bueno, ¿qué más puedes decir? Un sistema solidario, pero solidario realmente, ¿no? Bajo control de los trabajadores y trabajadoras. Pensando que, bueno, lo que decía la compañera Olga, somos nosotros los que generamos la riqueza, por lo tanto, lo que tenemos que plantear con nuestros métodos es la expropiación de los fondos que hoy día administran las AFP, transitando un sistema, pasar a un sistema solidario bajo control, y esto es súper importante, bajo control obrero, ¿no? Bajo control de los trabajadores y las trabajadoras. Y ahí también con todo lo que eso implica, porque ahí vendrían los cuestionamientos de cómo ese régimen sería sustentable en el tiempo. Bueno, también con las modificaciones que habría que hacer al mercado laboral, el trabajo con derechos, registrado, que también pueda sustentar al trabajador pasivo. Por lo tanto, todas estas reivindicaciones, bueno, redundar un poco ahí, ¿no? Todas estas reivindicaciones las podemos conseguir con la movilización independiente, activa, con los métodos que la clase obrera siempre se ha dado, pero eso es importante, ¿no? De manera independiente. Solo decir eso. Yo, en relación a la estatización sin indemnización de todos los fondos que administran las FP, también plantear que un sistema pensado desde nuestra perspectiva es un sistema completamente financiado por las patronales, con aportes de las patronales, pero también con impuestos a las grandes riquezas, impuestos a las fortunas, al capital, digamos. Entonces, porque justamente es un salario diferido, es el salario del trabajador que cuando ya no puede trabajar y por lo tanto como salario diferido tiene que estar financiado por las patronales. Así de simple. Así que ahora estamos en el mundo al revés en Chile y en ese sentido es como un sistema único por lo regresivo, ¿no? Completamente privatizado y que eso, como dijimos al principio, va a seguir, no va a cambiar, se ve fortalecido y justamente bajo el gobierno de Gabriel Boric, un gobierno que se decía que iba a transformar, que era de centro izquierda, bueno, todas estas falacias, mentiras, imposturas
que escuchamos antes, durante y que vamos a seguir escuchando después, porque después nos van a decir que avanza el fascismo, eh, cuando ellos les dieron más poder a los pacos, que los pacos, digamos, lo dijo el pastor Diego, los pacos, los milicos, ellos tienen un sistema que no está privatizado y por lo tanto cobran mucho, o sea, pensiones mucho mejores que las que cobra el resto de las trabajadoras y los trabajadores. Compañeros, ha sido un gusto este nuevo encuentro. En adelante vamos a estar encontrándonos en este espacio una vez por semana. Nos queda toda la agenda internacional para ser tratada. Tenemos la asunción de Trump con todo lo que eso trae consigo, la cuestión de los conflictos bélicos que siguen a la orden del día. Lo de Palestina, yo particularmente voy a aprovechar este espacio para decir que saludar la gran victoria del pueblo palestino que puso imponer desde la resistencia una tregua. eh, bueno, eso, pero no voy a extender mucho más porque entiendo que eso tiene que tener un espacio para tratarlo en toda su profundidad por la importancia que tiene. Pero un saludo desde acá al pueblo palestino, a su resistencia que nos da un ejemplo de lucha, de dignidad al mundo entero. Eso, un gusto de verlos. Nos encontramos la próxima, los invitamos a suscribirse, a todos nos ayudan muchísimo, no cuesta nada. También aceptamos sugerencias de los temas, estamos abiertos a traer invitados, no somos sectarios, así que si quieren participar también nos escriben. Chao, compas. Bueno, compañeros, que estén muy bien, se cuidan.